Bienvenidos a este video de refuerzo en el cual repasaremos algunos conceptos de programación básica. Bien, lo primero que tenemos que recordar dentro de la programación básica es el concepto de algoritmo. Recordemos que algoritmos son una serie de pasos que van a cumplir un determinado objetivo. ¿Okay? Recordemos algo muy importante, que los algoritmos son finitos. Esto quiere decir que siempre van a tener un fin. ¿Okay? Bien. Ahora, dentro de los algoritmos van a intervenir una serie de elementos. Esos elementos son variables, constantes, estructuras de control, estructuras lógicas, estructuras iterativas, los famosos operadores lógicos, operadores de comparación. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta también a la hora de resolver un problema basado en algoritmos o en programación. Bien, vamos a recordar que una variable es un espacio reservado en la memoria de la computadora donde se almacena un valor. ¿Okay? Cuando hablamos de un valor, puede ser un número, puede ser una palabra, puede ser un verdadero, etcétera. ¿Okay? Recordemos que las variables tienen un elemento fundamental dentro de sí, que son los famosos tipos de datos. Los tipos de datos son una característica de las variables que nos van a permitir indicar el tipo de dato que esa variable va a almacenar. ¿Okay? Entonces aquí viene un número entero. En este caso, cuando hablamos de números enteros, estamos hablando de los números sin punto decimal, es decir, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Tenemos los decimales, donde los decimales van a almacenar números con punto flotante. Cuando hablamos de números de punto flotante, estamos hablando con números que tienen un punto para indicar su decimal. Hablamos de cadenas de caracteres, donde las cadenas de caracteres básicamente son palabras, nombres, etcétera. Como por ejemplo, hola mundo.
donde tenemos también tipos de datos booleanos. Los tipos de datos booleanos son los que me permiten almacenar valores como true o false. Tenemos los caracteres, que son aquellos tipos de datos que me permiten almacenar, como su nombre lo indica, un solo carácter, es decir, una letra. Como por ejemplo A, B, C, D. A eso nos referimos con un carácter. Cuando estamos hablando en Python, nosotros podemos identificar esos tipos de datos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tipo de dato entero, estamos haciendo referencia a un int. Si yo coloco un float, estamos haciendo referencia a esos valores decimales. Si estamos haciendo referencia a un str, estamos referenciando a las cadenas o caracteres. Cuando estamos hablando de tipo de dato booleano, estamos haciendo referencia a esos valores que son true o false. Ejemplo: nombre Pepe. Esto es una variable de tipo cadena de carácter. Tenemos letra, donde vamos a tener, por lo general, las letras o los caracteres siempre se encierran entre comillas simple. Entonces aquí tenemos los tipos de carácter. Tenemos los enteros, que por ejemplo puede ser número igual a 3. Esto en Python lo conocemos como el famoso int. El nombre lo conocemos como el str. Por ejemplo, tenemos una calificación, una nota, donde la nota equivale a un valor entre 1 y 5.0. Entonces, esto es un valor, una variable de tipo flotante o decimal, porque me va a permitir almacenar valores decimales. ¿Okay? Si yo tengo, por ejemplo, asistió, puede ser true. Esa variable es de tipo booleano, porque me va a permitir almacenar valores como verdadero o falso. ¿Okay? En esto es muy importante tener en cuenta cada uno de estos elementos en Python. Tenemos las famosas estructuras de control. En Python tenemos estructuras de control como son los condicionales if, tenemos la condición, y siempre en Python las condiciones, la estructura se abre con 2 puntos. Esto es una condición simple, es decir, que no queremos evaluar un caso contrario que pueda ocurrir con esta condición. Recordemos que siempre en Python las estructuras se caracterizan porque sus expresiones contenidas llevan un tabulador. Es muy importante tenerlo en Python. Tengamos en cuenta, voy a colocar este símbolo dentro de la condición para simular un tabulador. Y entonces aquí van las expresiones. ¿Ok? Ojo, este símbolo no existe en Python, simplemente lo estamos colocando como referencia
para nosotros poder en esta guía indicar que esto es un tabulador. También tenemos otros tipos de condicionales. Tenemos el condicional, el cual presenta un caso contrario. Recordemos que ese else me permite evaluar una condición por defecto cuando no se cumple la condición principal. ¿Okay? Tenemos otra condición if, que es la condición, vemos acá, tenemos un if donde la condición alterna, es decir, la condición secundaria, va a depender de una condición. Quiere decir, si la segunda condición no se cumple. Por lo general, este tipo de estructura condicional siempre va a finalizar con un else, donde ese else va a ser el caso por defecto, queriendo decir esto, que si ninguna de las condiciones anteriores existen o se cumplan, pues se va a ejecutar el caso contrario. Por buena práctica en programación, siempre es muy importante tener en cuenta el else. Bien. Python no cuenta con ninguna otra estructura de control, como es muy cotidiano, por ejemplo, en otros lenguajes, encontrar el switch, encontrar el famoso según en pseudocódigo. Vamos a encontrar las estructuras lógicas, donde las estructuras lógicas son el AND, el OR, más que estructuras lógicas, lo siento mucho, son operadores lógicos. Operadores lógicos, que son el AND, el OR y el NOT, que son muy típicas en la programación, donde el AND se caracteriza por ser verdadero únicamente si las expresiones que estoy evaluando, las dos, son verdaderas, donde el OR se evalúa como verdadero si una de las dos o más expresiones es verdadera, y el NOT se indica o se utiliza para negar un resultado de alguna expresión anterior. Esto es como cuando nosotros negamos imperativamente alguna situación en la vida real. ¿Está seguro que usted no compró esto? No, 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 yo no lo compré. ¿O usted compró esto? No, no lo compré, lo estamos negando. ¿Okay? Tenemos entonces las estructuras iterativas. En Python existen únicamente dos estructuras iterativas, que son el for y el while, donde el for maneja la siguiente estructura: for variable, la palabra reservada in, y aquí los iterables. Cuando hablamos de un iterable, es aquel elemento que se pueda iterar. Cuando hablamos de iterables, podemos estar trabajando de listas, tuplas, diccionarios e incluso cadenas de carácter. También tenemos, es muy común tener rangos. ¿Okay? Es muy común tener rangos. Lo mismo hay que tener en cuenta que esta estructura va a terminar o se abre con dos puntos. Tenemos el while, que recordemos que el while es una estructura de control, perdón, estructura repetitiva, que nosotros la vamos a utilizar cuando deseemos o cuando necesitemos efectuar una serie de iteraciones y no conocemos exactamente la cantidad de veces que se debe repetir una serie de expresiones. ¿Okay? Y simplemente él va con un while, la condición.
Recordemos que es de buena práctica acostumbrarnos a encerrar las condiciones en paréntesis. Tenemos los operadores, bueno, ya tenemos los operadores lógicos y ya los tenemos en la parte inferior. Tenemos los operadores de comparación, donde los operadores de comparación son muy conocidos por todos, que son mayor, menor, igual, diferente, etcétera. ¿Okay? Tenemos también los operadores matemáticos, donde tenemos suma, resta, multiplicación, tenemos por acá multiplicación, tenemos división entera, tenemos módulo residuo y tenemos la potencia, ¿ok? Son típicos operadores matemáticos que nosotros podemos utilizar en Python. Bien, con esto es muy importante recordar cada uno de estos conceptos que son muy válidos a la hora de programar. Cuando nosotros estamos resolviendo problemas, situaciones basadas en algoritmos, debemos tener una serie de fases en cuenta. Tenemos la fase del análisis, tenemos la fase del diseño, tenemos la fase de la implementación o la programación, tenemos la fase de depuración, tenemos la fase de implementación y algunas la de despliegue, ¿ok? Que básicamente se puede decir que implementación y despliegue son muy similares. Análisis es donde nosotros entendemos la situación, donde nosotros verificamos cómo podemos solucionar esa situación, cuáles son los principales elementos variables que intervienen en la solución. El diseño es cuando nosotros optamos por algunas técnicas como los diagramas de flujo o el pseudocódigo. Tenemos la programación, que es cuando ya nosotros nos enfocamos en un lenguaje natural, en un lenguaje formal, llámese Python, llámese C#, llámese C++, llámese PHP, etcétera. La depuración es una fase muy importante, que es cuando nosotros nos dedicamos a verificar que nuestro código programa esté funcionando correctamente. Tenemos la implementación y despliegue, que es cuando ya estamos entregando ese programa al cliente. ¿Okay? Por lo general, nosotros en la programación siempre vamos a tener una serie de operaciones. Es decir, entradas, vamos a tener procesos y salidas. En Python, una entrada se caracteriza por la información que yo le voy a ingresar. Entonces, en Python, las entradas nosotros las indicamos con el input, que es una función utilizada para solicitar información. Los procesos son las operaciones que se realizan, ¿ok? Las operaciones que se realizan. Y cuando hablamos de la salida, estamos hablando de que ya le voy a mostrar al usuario los resultados de algún tipo de proceso. En Python hay una función llamada print, la cual se utiliza para que nosotros podamos mostrarle al usuario la información resultante. Muy bien, ahora que hemos visto esta pequeña introducción,
vamos a la codificación, a entender cómo aplicamos todos estos elementos en Python. ¿Okay? Lo primero que voy a hacer es a utilizar el inlet nativo de Python. No nos vamos a ir a Visual Studio Code. El inlet es una ventana o es una consola donde yo puedo escribir código de Python y él me lo va a procesar. Entonces, por ejemplo, si yo escribo str, hola, perdón, str, ¿no? Puedo escribir una función que se llama type, le digo hola. La función type en Python se utiliza para poder obtener el tipo de dato de una variable o, en este caso, de una información. Si yo le digo type, por ejemplo, 3, me va a decir que es un entero. Si yo le digo type 4.5, me va a decir que es de tipo flotante. Si yo le digo type me va a decir que es str, porque realmente para Python un carácter es un str. Si yo le doy type true, me va a decir que es booleano. Por ejemplo, si yo le digo type me va a decir que es una lista. Si yo le digo type, aquí me va a decir que es un diccionario. Pero acá nos equivocamos. Vamos a escribirlo nuevamente. Me va a decir que es un diccionario, que son tipos de datos de colección que se utiliza para almacenar información. ¿Okay? Si yo le digo type y entre paréntesis abro paréntesis y cierro, me va a decir que es una tupla, que es muy similar a una lista y me almacena información de manera consecutiva e indexada. ¿Okay? Ahora, si yo necesito en mi programa, por ejemplo, pedir información, utilizo la función input, que es propia de Python. Por ejemplo, si yo necesito pedir el nombre de una persona, pues simplemente le coloco acá el nombre de la variable y coloco la expresión input, ingrese el nombre. ¿Ok? Y aquí cerramos esto. Y acá pues me va a pedir ingresar el nombre. Y yo le digo Pepe. Si yo quiero imprimir el valor que está almacenado en Pepe, pues simplemente utilizo la función print y llamo la variable. Me dice es Pepe. Si yo le digo type y pongo el nombre de la variable, él me va a decir que es de tipo cadena. ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta esto. Bien, resulta que la función input siempre me va a retornar un valor de tipo cadena. Por ejemplo, yo digo edad, input, ingrese la edad. Yo le digo 5. Vamos a mirar si le pongo type, edad. Me dice que es de tipo cadena. ¿Ok? Si yo quisiera hacer alguna operación especial, con la edad, pues no podría hacerla porque no es numérica, ¿ok? No es numérica. Si yo quisiera almacenar este valor
de tipo numérico, tengo que hacer algo que se llama el casteo o el casting. El casteo en programación consiste en coger una variable que tiene un tipo específico y pasarlo a otro tipo. Esto quiere decir que yo quiero convertir una variable de tipo cadena a una variable de tipo entero. Entonces, ¿esto cómo se hace? Fijémonos acá. Edad es igual. Para poder convertir a cualquier tipo, simplemente coloco el tipo de dato al cual quiero convertir. Abro paréntesis. Escribo la función input y acá el mensaje. Ingrese la edad. ¿Bien? Cierro y cierro. Y le digo 6. Ahora sí voy a decirle type edad. Y notemos que ahora sí, a pesar de que el input me retorne una cadena, acá me lo va a convertir a un entero. Esto mismo se realiza para tipos de datos flotante, tipos de datos booleanos, etcétera, ¿ok? Que son tipos de datos primitivos. Ok, muy bien. Ahora vamos a revisar esos operadores matemáticos. Por ejemplo, tengo 3 sumado, 3, eso me da 6. Si yo le digo 4 por 4, me da 16. Si le digo 4, 5, me da 1024, porque él me está elevando ese número 4 5 veces. Si yo le digo 4 módulo de 2, me va a dar 0. Si yo le digo 3 dividido en 2, me va a dar 1 porque es división entera. Si le digo 3 dividido en 2, me va a dar 1.5 porque corresponde al resultado decimal. ¿Okay? Entonces es bien importante que tengan en cuenta estos elementos. Ahora, tenemos los operadores lógicos que son el AND, el OR y el NOT. Normalmente estos operadores lógicos se utilizan en la programación para concatenar o unir dos o más expresiones. Por ejemplo, si yo quisiera saber si una persona es mayor de edad o no, tendríamos que utilizar una expresión. Pero además, si esa persona es de género hombre, entonces le voy a decir que si es mayor de edad, por ejemplo, y es hombre, esa persona puede ingresar a prestar servicio militar. ¿Cómo sería esto? Entonces, para poder hacer ese tipo de cosas, voy a utilizar una condición, un if. Si, en este caso voy a poner, a ver, voy a decirle edad es igual a 18. Pregunto si género, voy a decirle a ver, género, si es femenino. Voy a preguntar si edad, edad es mayor o igual a 18 y voy a unirla con un AND. Necesito que las dos expresiones se cumplan y género sea igual a true, perdón, sea igual a M, perdón. Okay, porque necesito evaluar que sea masculino. Voy a ponerle en 2 puntos. ¿Qué pasa? Le voy a decir print puede prestar
servicio militar. ¿Okay? En caso contrario, aquí nos quedó un error. Nos quedó un error porque no estamos finalizando. A ver si yo puedo repetir esto por acá. Vamos a mirar esto, lo puedo arreglar acá o no. Me parece que sí. Ok. Y acá le digo print. Y le voy a colocar no está permitido. ¿Listo? Entonces, fíjense que me va a imprimir no está permitido. Porque la información que tengo acá es esa. Vamos a mirar si esto lo puedo repetir nuevamente. Control C, lo pego por acá, le doy un enter, voy a copiarme esto, control C, y lo pegamos por acá para analizar esto, y acá le voy a decir, creo que la embarré, a ver, ahora sí, masculino, y control C por acá, damos un enter, control B, enter, enter, y me dice puede prestar servicio militar. Entonces fijémonos de qué forma podemos nosotros utilizar estas expresiones lógicas, estos operadores lógicos. Se pueden utilizar para unir dos o más expresiones, ¿ok? Es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de evaluar ciertas situaciones dentro de nuestro programa. Muy bien, entonces ya con esto espero que este breve video les sirva como apoyo para reforzar algunos conceptos que vimos durante esta semana en el área de programación.